La prioridad que para el gobierno de España supone la oficialidad del catalán, del euskera, del gallego, el valenciano no se contempla como lengua cooficial en la Comunidad Valenciana. Estos son los tres idiomas que nosotros hemos solicitado, catalán, euskera y gallego. Y esa es la propuesta que desde luego no vamos a retirar nunca. Valenciano no. En estos momentos está catalán, euskera y gallego. Esa es la propuesta que nosotros llevamos y la que planteamos. ¿Y por qué el valenciano no? ¿No se considera...? Esto es un debate en la web del Palacio de la Moncloa, por ejemplo, tiene versión en valenciano. En catalán, en euskera, en gallego, en valenciano. En inglés creo que también. La web del Ministerio de Exteriores está en catalán, en gallego, en euskera, pero no en valenciano. Esta diferencia de criterios, a ver, ¿el valenciano es lengua o no es lengua? Como sabe, acabamos de publicar una nueva estrategia de política exterior que voy a presentar oficialmente en el Ministerio este jueves en un acto que será público, y por primera vez esa estrategia está traducida al catalán, al euskera y al gallego. ¿Al valenciano no? Al catalán, al euskera y al gallego. Para el ministro de Exteriores del Gobierno de España hay tres lenguas, además de la lengua, el castellano, que es la lengua oficial en todo el Estado, hay tres lenguas que cada una es oficial en su territorio respectivo, que son el catalán, el euskera y el gallego. Esas son las lenguas a las que nunca vamos a renunciar, que sean oficiales en Europa y que lo serán tarde o temprano. ¿Qué le parece al ministro la reunión de ayer de Salvador Illa con